Bien, como les decía Daniel Scioni, no necesita más presentación. Daniel, la primera pregunta que le quiero hacer, el sábado se lo vio en la marcha de la CTA y hubo duras críticas a Macri ahí. ¿Usted cree que Macri está haciendo las cosas tan mal? Yo creo que ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Y realmente lo mal o el retroceso o el deterioro en el poder adquisitivo que toca transversalmente en este momento a todos los sectores de la sociedad. Yo lo invitaría a que pensemos juntos, dígame a qué sector le está yendo bien, salvo el sector concentrado. Entonces no hizo nada bien. No, hay cosas que son importantes que ha hecho. Desde el punto de vista institucional, haber normalizado en plenitud el funcionamiento de la Corte, me parece interesante. También me parece interesante que le ha dado una respuesta de competitividad, un reimpulso al tema del campo de la soja, la búsqueda de mayor federalismo, que en este momento está abierto un diálogo que esperemos tenga un desenlace bueno en beneficio de las provincias. Daniel, pero usted fue candidato a lo malo que yo veo, el deterioro que se ve reflejado en esa plaza y en la realidad. Yo vengo de San Nicolás, saludo a toda la gente de San Nicolás. Usted tiene que escuchar los testimonios de los comerciantes, los industriales, las amas de casa. ¿Pero usted es consciente de la herencia que recibió Macri? Pero había un camino distinto, porque esta mentira que se quiere instalar, que era esto Venezuela, con todo el respeto al pueblo venezolano, no es así. Acá había una agenda que era la agenda del desarrollo, que yo le decía en forma del sentido común, construir sobre lo construido y abordar los problemas pendientes entre aumentar las tarifas o querer aumentar un 500% y dejarlas congeladas. Después del 10 de diciembre. Sí, la herencia hubiera sido la misma, la que recibió usted y la que recibió... Sí, pero una manera absolutamente diferente a encarar los problemas pendientes. Si usted quiere bajar la inflación y devalúa, yo lo dije en aquel famoso debate, es obvio que la inflación va a aumentar. Si las paritarias quedan por abajo del aumento de la inflación, es obvio que vamos a tener una recesión. Y si como eso fuera poco, la tasa de interés de ninguna manera gradualmente irá readecuando el tipo de cambio y también abordando el tema de las tarifas gradualmente, que fue la primera discusión que yo tuve con Néstor Kirchner. Pues yo no hablo de este tema ahora, hablé en el año 2003, cuando nadie se animaba. Y yo en aquel momento, ¿se acuerda la discusión que tuve en aquel momento con el entonces presidente? Pues yo decía, para encontrar una sustentabilidad... Después no se peleó mucho. ¿Después qué? No se peleó mucho. Bueno, he tenido mis desencuentros y las tensiones, pero siempre prioricé la responsabilidad institucional, que es lo que me moviliza en todo momento. Entonces yo espero que esa imagen que vimos del G20, que a mí me parece muy importante, que el presidente haya tenido este encuentro con líderes del mundo, se traduzca en beneficio de nuestro pueblo, que vengan realmente inversiones productivas, no inversiones en la especulación financiera, donde la cabeza de un comerciante está más puesta en comprarle back que poner la economía real. Y los industriales están pensando en bajar las persianas y poner una importadora. Ahora, Daniel, pero yo lo que noto una contradicción porque hay economistas que estaban al lado suyo, y estoy hablando de Blecher, de Bain, que elogian muchas de las políticas de Macri. ¿Sabe cuál es la diferencia? ¿Cuál? Que el presidente, en base a lo que evidentemente le marcan sus economistas, actúa de acuerdo a esa ortodoxia. Y yo a los economistas los escucho, pero después... Bain y Blecher son ortodoxos. Está bien, yo los escucho, pero nunca dije que ellos iban a ser mi ministro de Economía. De uno había hecho referencia, que iba a ser embajador de Inglaterra, que era lo que había hablado con él, y Bain un hombre que iba a ser un asesor. ¿Y para qué lo tenía de para asesor? Escuchar, porque me estoy escuchando todo, pero después cuando uno tiene que decir desde lo político, con sensibilidad social, fijando prioridad. ¿A usted le parece que yo le iba a bajar las retenciones a la minera antes como prioridad? De ninguna manera hubiese tomado ese camino. Hoy fíjese lo que está ocurriendo con el tema de los créditos. Una cosa es abrir la Argentina al mundo, Joaquín, que yo eso lo veo bien. Y otra cosa, la zozobra que hay en los industriales. Una cosa es buscar la sustentabilidad del sistema energético y otra cosa lo que se ha querido hacer, imponer aumento del más del 500%. Entonces, eso es lo que está generando una tensión social que hay que contribuir, y yo quiero hacer mi aporte con ideas superadoras y que el gobierno tome nota de esto y, como lo dije simbólicamente, cambiemos, tiene que cambiar muchas de estas políticas económicas y sociales que ya ha pasado un tiempo prudencial para replanteárselas. Ahora, Daniel, ¿usted cree que teníamos que seguir entonces con las tarifas subsidiadas? No, habría que desandar los subsidios con un criterio de equidad, de igualdad, ya que estamos tomando decisiones favorables. 500% no, dice usted. ¿Cuánto hubiera aumentado? Gradualmente, gradualmente y diferenciando los distintos sectores de la sociedad. Gradualmente, de ninguna manera, gradualmente. ¿Qué significa gradualmente? Gradualmente. 100, 200, 300%. No, yo creo que de ninguna manera había que haber llegado por arriba del 100%, de ninguna manera, y concentrado
en los sectores de mayores recursos, tener mucho cuidado con los sectores productivos, pues si vos una industria lo aumentás, o a un comercio, como escuché hoy los testimonios de San Nicolás, le aumentás la tarifa, le bajás el mercado interno, a la vez le subís la tasa de interés y encima le abrís las importaciones, está ocurriendo la situación que se ve reflejada en los indicadores de aumento de la pobreza y también la pérdida de puestos de trabajo. Le doy un ejemplo concreto. Como ahora tengo más tiempo, tengo la oportunidad de juntarme con los distintos sectores empresariales. El sector textil, 1.500 millones de dólares invirtió este sector en maquinarias en los últimos años. ¿Sabe lo que habían llegado a tener hasta 500.000 puestos de trabajo? Han perdido más de 50.000. ¿Saben por qué? Porque bajo el mercado interno, pues se están abriendo las importaciones. Entonces, estas son las cuestiones que yo creo que el gobierno tiene que mirar con mayor cuidado. Daniel, hubo hace 10 días otra manifestación que fue la que convocó Eve de Bonafini en la Plaza de Mayo, estuvo la Cámpora, y la verdad que ahí no fue numerosa, pero sí el contenido fue claramente desestabilizador, las cosas que se dijeron. ¿Usted coincide con eso? Yo no coincido con ninguna acción y palabras que puedan interpretarse en el sentido de una desestabilización. Soy profundamente respetuoso de la voluntad popular, de la legitimidad del presidente de la Nación, en base al acto democrático de la elección. Como también yo tengo mi legitimidad por el voto popular, por el 49% que yo saqué. Y es importante que el presidente de todos los argentinos haga el esfuerzo por integrar, por escuchar, por abrirse también a todos esos sectores. Una cosa es manifestarse en paz, como fue una marcha ejemplar, la del sábado, que yo estuve allí. ¿Y sabe por qué estuve allí? Porque ¿sabe cuál era la consigna? También estuvo Vudú, estuvo... Bueno, no sé, yo le digo que yo estuve al lado de los trabajadores y cerca de un dirigente gremial ejemplar, coherente. Yo me siento muy identificado con la gente coherente. ¿Quién? Porque soy coherente. Yasky, Hugo Yasky, una persona coherente que se hizo eco a la problemática de sus trabajadores y salió a fijar una posición. ¿Y cuál era la consigna de la marcha? Contra el ajuste y contra los despidos. Y yo planteé esto en su momento, como también ahora, ¿sabe lo que me preocupa? ¿De qué manera el gobierno se propone bajar la inflación? ¿En base a qué? A recesión, a la tasa de interés alta, y por otra parte abriendo las importaciones, lo que habíamos empezado a fabricar acá. Hoy Macri, contestándole a Massa, dijo que las importaciones no son más que el 2 o 3%. Bueno, vayamos a preguntarle a los industriales textiles. Yo lo invito un día, vayamos a Parque Industrial Berazategui, como estuve yo con 35 industriales. El que había empezado a fabricar puente grúa, que ahora están importando puente grúas de Asia. El que había empezado a fabricar guitarras, y ahora la guitarra se la están trayendo también de otros países. Los industriales textiles, las autopartes, le estoy dando ejemplos concretos. La industria del calzado que había resurgido. Todos los países, Joaquín, en estos momentos, se están replanteando sus políticas para defender el mercado interno. Y el mercado interno viene de la mano de sostener el poder adquisitivo que se ha deteriorado, fruto que la inflación le ganó al aumento de los sueldos, y por otra parte tener una política de buscarle más competitividad a la industria nacional de la mano de la ciencia, la tecnología. Yo le pregunto una cosa. Déjeme que le pregunte yo una cosa. ¿Usted lo nota un poco dolido, un poco resentido? ¿No quedó así después de la derrota? Yo quedé agradecido. ¿Cómo voy a quedar? ¿Cómo agradecido? Porque agradecido, no, agradecido por los 12 millones. Primero, por la confianza y el respaldo que yo sentí por 12.200.000 argentinos, en la cual yo puse lo mejor de mí y ellos me dieron lo mejor, que era un voto de confianza, diciéndole de qué manera yo iba a encarar estos problemas y advirtiendo de lo que se podía venir. Y hoy la gente sabe lo que me dice: tenía razón, pero yo no quiero ganar esa competencia, tenía razón. ¿Por qué perdió, Daniel? ¿Pero por qué perdió? ¿Qué autocrítica hizo usted? Una política, le diría, que es muy de actualidad, ya que hay un gran debate en el peronismo, que fuimos divididos. Y por haber ido dividido el peronismo, están sufriendo los trabajadores del pueblo argentino. Usted dice con Massa. Y con otros sectores también. ¿Qué otros sectores? Otras provincias, como puede ser la provincia de Córdoba, como puede ser provincia Córdoba, de San Luis. Massa. Bueno, vale, pero digamos, la única división importante fue la mencionó don Raúl Alfonsín. No discutas de personas, sino
de ideas. Sí, yo pero le estoy el diciendo, único candidato que dividió el peronismo fue Massa. pero yo no le voy a poner la responsabilidad de él, pero la gente la que iba y votaba. Entonces había peronistas en distintos espacios. ¿En qué estoy trabajando yo ahora? En la unidad del peronismo, para que no volvamos a cometer los errores. Yo quiero, a ver, toda la diversidad de sectores, de corrientes del peronismo, con un eje que tiene que ver con los espacios institucionales, los trabajadores, y luego con espíritu frentista, porque si Cambiemos fueron capaces estratégicamente de constituir una alianza, sectores que eran hasta contradictorios, que parecía imposible se puedan unir, como la coalición, como los radicales y el PRO. Bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que dar, la democracia se nutre de alternancias, se nutre de opciones. Entonces es muy importante que aprendamos esa lección también, que fue una de las razones. Seguramente habría otras autocríticas para hacer. El candidato a vicepresidente que tuvo, por ejemplo. Pero mire, la elección ya pasó. El candidato a gobernador, Aníbal Usted mismo me decía, Fernández. La elección ya pasó y habría mucho para conversar de muchas cosas. Pero yo miro para adelante. ¿Volvería a tenerlo, Aníbal, de candidato a gobernador? Miro al futuro, miro para adelante. Yo respetaría siempre los procedimientos que hay internos para elegir a los candidatos. Pues en definitiva, los que fueron candidatos surgieron de una interna. Entonces, yo estaba convencido... Surgieron del dedo de Cristina. Fue una interna, que yo me acuerdo, fue una interna, la de Julián con Aníbal. Bueno, ¿O no fue una interna? Pero la que decidió fue quién era el candidato de ella fue ella. Fue una interna. Bueno, la gente votó. Eso ya pasó. Usted mismo me dice, no nos quedemos... Yo aprendí en el mundo del deporte, no me quedé renegando con el accidente, con lo que pasó. Mire para adelante. Y después salí campeón del mundo y pude desarrollar cosas en mi vida que no había logrado antes. Y yo tengo esa manera con... tomar las victorias con humildad y las derrotas con grandeza. ¿Y cuál es lo que yo puedo aportar en este momento? No criticar, sino alertar al gobierno, a las autoridades, y estén atentos con esto. Está bien que hicieron esto, pudimos salir del default, pero hasta ahora la lluvia de dólares, ¿sabe para dónde fue? Para afuera, para pagarle a los fondos buitre. Todavía la lluvia de dólares no vino acá. ¿Pero usted cree que no había que pagarle a los fondos buitre? Había que pagar, negociando de una manera más tenaz, desde mi punto de vista. Hasta usted sabe, Joaquín, se superó las expectativas que tenían los propios fondos buitre, lo iba a cobrar. Pero eso ya pasó, salimos del default. ¿Cómo puede ser que las provincias o el sector privado se esté financiando a tasas tan altas todavía? El tema financiero es muy importante para dinamizar el consumo. Y el consumo interno es fundamental para apuntalar el empleo y lo social, para que la gente hoy, cuando sale a las calles, a la plaza, o estas manifestaciones que se ve, la mayoría de esas, no las que tienen un componente político, que yo le vuelvo a repetir, estoy profundamente comprometido con los valores republicanos, con la Constitución, Daniel, y nadie me va a apartar de eso, Daniel, y no comparto ninguna otra acción usted hablaba de otras características. De la unidad, de la reunificación del peronismo. Ahora, ¿sobre qué parámetros? ¿Otra vez con la conducción de Cristina Kirchner? Pues ella misma lo dijo, que no conduce, que es una militante. Lo dijo ella misma. Yo le contesto con la palabra que dijo. Ella dejó de ser la jefa del peronismo. Pero ella lo dijo, soy una militante más. Hoy el peronismo es una fuerza, yo le diría, donde transversal, en cuanto que distintos sectores, está en debate, está reorganizándose, está con un sentimiento de renovarse, de recuperar en plenitud hacia la sociedad, confianza y esperanza, que la gente puede... ¿Pero con las mismas políticas de Cristina o con otras políticas? Pero a ver, ¿cuál de todas las políticas? Si yo le digo a la asignación universal por hijo, yo le diría que sí. Haber recuperado YPF para alcanzar la soberanía. Sí, pero fíjese otra cosa, Joaquín, analicemos. Hoy yo no veo un protagonismo de YPF y el peso que en la matriz energética, como yo sentía que estaba proyectado al futuro. Yo no veo la agenda del desarrollo de los ferrocarriles argentinos como la había puesto en marcha a partir de una decisión política de la presidenta, el entonces ministro Randazzo, que tenía una agenda muy clara. Son la ciencia y la tecnología. Fíjese, de tener un orgullo como INVAP. Que Cristina tiene el mismo ministro que tiene Macri. Sí, tecnología. Bueno, ahí está la diferencia. ¿Sabe cuál es la diferencia? Antes teníamos el orgullo de ver un satélite al espacio y ahora, ¿sabe qué? Abrimos la importación de satélites. Vimos el otro día lo que está pasando en el tema ARSAT. Entonces esa es la diferencia. Las decisiones son políticas y la política la que conduce a la economía, a la ciencia y la tecnología, fijando prioridades. ¿Se puede decir que ya Cristina Kirchner no es más la jefa política de Daniel Scioli? Declaraciones grandilocuentes y nada. Mire, yo soy absolutamente respetuoso.
respetuoso Yo hoy, mire, yo puedo ser, a ver, como siempre he tenido un trato respetuoso con todos los sectores y hablo con todos los actores de la vida política de todos los partidos y particularmente con mis compañeras y compañeros diciéndole es importante que entendamos que hoy la gente tiene una expectativa, hay una nueva demanda, hay una esperanza, estemos atentos, no nos dividamos nuevamente, porque después el pueblo es el que sufre. Y entonces esto es lo que yo estoy viendo. ¿Usted lo imagina entonces a Massa dentro del Partido Justicialista para las elecciones del año que viene? Lo quisiera tener, digo, más que lo imagino, lo quisiera tener. Él ha tenido una definición, pero yo creo que el Partido Justicialista va a ir a un frente electoral, tarde o temprano. En ese frente electoral no hay que descartar ninguna de las alternativas de todos los sectores y los dirigentes que pueden confluir en una agenda común. Ahí parece importante lo que planteó Sergio con respecto al tema de las pymes, como lo que planteó Bocio con respecto al tema de la autoparte con Romero, como lo que están planteando ahora con Pichetto para autorizar a las provincias a que puedan tener financiamiento en el exterior sin pasar por el gobierno nacional. Yo le tomo ideas de todos estos sectores. Ahora, entonces yo digo, si coincidimos en todo esto... Coincide con un proyecto que dice Massa que va a presentar en los últimos días, que es lo que motivó la respuesta de hoy del presidente, que prohíbe las importaciones por 3 meses. En el espíritu, no vi la letra chica del proyecto, en el espíritu del proyecto, de lo que quiere decir Massa, coincido. Sí. Porque a mí me parece que eso es encerrarnos otra vez al país. Yo lo repetí en el espíritu. Yo no dije cerrar todas las importaciones porque las autopartes, porque hay distintos sectores que necesitan... La mitad de las fábricas no produce. Él no dijo eso, que no se importen insumos, que no se importen insumos. Pero yo le pregunto, si lo que empezamos a fabricar acá, lo empezamos a importar, va a haber cerrando las paredes. ¿Eso ya no pasó en la Argentina? ¿O nos olvidamos de los vasitos que venían de China, de papel que venía de no sé? Estamos importando alimentos, Joaquín. O no mismo lo te iba a tirar la manzana en la Plaza de Mayo. Entonces, ¿cuál es el espíritu de lo que está diciendo él, como se planteó en el tema de la energía? Nadie dijo, no hay que aumentar las tarifas y dejarlas congeladas. Lo que dijo, hay que hacerlo de manera gradual. Nadie dice cerrar la economía. Lo que estamos diciendo es... Cuidemos la industria nacional, el trabajo argentino, hagámoslo racionalmente, porque hasta el propio Estados Unidos maneja su economía priorizando con proteccionismo los sectores de su mercado doméstico. Hoy la escuchaba la gobernadora María Eugenia Vidal hablar por radio de las cosas de cómo está la provincia, y la verdad que parece que no está nada bien, no recibió nada bien. Usted gobernó 8 años la provincia. Pero le quiero preguntar sobre todo de la policía, sí. Porque la verdad que lo que cuenta la gobernadora es estremecedor, ¿no? Estos sobres que circulaban, para el juego clandestino. ¿Usted no sabía nada de eso? Yo eché a 2.800 policías y 22.500 sumarios en mi gestión. Bueno, pues usted tuvo 8 años y ahora se echaron 1.400 en 6 meses, en 8 meses. Bueno, yo estoy 2.800. Había algo peor. Siempre hay cosas para mejorar, para luchar. Hay 90.000, tiene 90.000 efectivos la policía de la provincia. Sí, porque había 50.000 y yo incorporé 40.000 policías locales formados en universidades. Y hoy en San Nicolás, ¿sabe lo que me dijeron, colegas suyos? Tiene que ver, Scioli, cómo bajó los niveles de inseguridad acá por las policías locales. ¿Que se puede mejorar? Se puede mejorar. ¿Se puede dar más equipamiento? Pero había 50.000, la dejé con 90.000, con 3.000 patrulleros nuevos y con la baja de 15% de la inseguridad, de acuerdo a la estadística que había dado la Corte. Y le voy a dar otra idea, Joaquín, que quiero que las autoridades la tomen en cuenta. Hay que dar ya en Argentina el debate para el desarme, tolerancia cero al uso de armas en forma ilegal. Quiere decir que una persona, que la policía... ¿Por qué no lo hizo? Porque lo impulsaron al Congreso. ¿Y cuántas cosas? Se cree que yo podía hacer lo que quería. No es así, pero lo hubiera propuesto públicamente. Lo propuse y está el proyecto de ley presentado. ¿Y no le sacó? Escúcheme. ¿Pero no tenía mayoría usted en el Congreso? Está bien, pero usted sabe que los legisladores no... Muchas veces yo tenía tensiones con mi misma fuerza política. O no se acuerda cuando... ¿Sabe quién hizo el mayor incautación de efedrina en la provincia de Buenos Aires? El entonces ministro de Seguridad, Carlos Stornelli. 200.000 dosis. Sí, pero duró poquito. En Mayue. Duró más de un año, pero escúcheme una cosa. ¿Qué le quiero decir con esto? Un año, y yo peleaba con la efedrina y también se hablaba, a veces a unos casos de despenalizar, a veces había estos debates. Uno puede estar a favor de una cosa, otro de otra. Como yo estaba a favor de tolerancia cero a las armas, porque si no hay armas, Joaquín,
no hay muertes. Si no hay armas, no hay entradera. No hay estos desenlaces que para robar un celular matan a una persona. Pero es la lucha contra el narcotráfico y es el tema de las armas. Ese es el delito y está. Sí. El problema es cuando la policía también se convierte en delictual. Hay que luchar como me parece bien lo que está haciendo la gobernadora. Y yo me he enfrentado y he separado y cientos de denuncias también con el tema de la lucha contra el juego ilegal. Y es la justicia la que después va actuando. Incautación de droga, miles y miles de dosis de Paco. Y es importante, y yo esto lo rescato, que esté poniendo un esfuerzo allí. Digo, Daniel, usted nunca se enteró, porque fíjese que estoy cansado de ver que encuentran, allanan o encuentran en policías sobres con plata destinada a comisarios. Hoy allanaron, o ayer allanaron la casa de un tipo de juego clandestino donde también tenía ensobrada plata para comisarios. Digo, estas cosas no le llegaban a usted cuando... Llegaron y separamos a policía, hicimos las denuncias que teníamos que hacer, en todo momento. En todo momento. Yo al policía bueno tenía su reconocimiento. Al mal policía lo separamos. ¿Y qué buscaba? Renovar la fuerza, buscando en todo momento darle un salto cuantitativo y cualitativo. Le voy a repetir, es una fuerza de más de 90.000 hombres. Ya sé, pero esos 40.000 que usted agregó, son jóvenes de los distintos lugares. Claro, pero tenían la suficiente entrenamiento como para salir a la calle. Porque según la información que yo recibo, estaban 3 meses, 4 meses nada más y ya lo mandaban a la calle. Siempre el entrenamiento se puede mejorar. De un atleta, de un policía, de un periodista, de un juego de fútbol. Siempre se puede mejorar el entrenamiento. ¿Esto mejora el entrenamiento? Bueno, pero los puse. Y había bajado el 15% el delito. Y llevamos adelante el operativo Sol más exitoso de todos los tiempos. Y la gente ve hoy un policía local más cerca de su casa. ¿Que se puede mejorar? Es obvio que se pueden mejorar. ¿Que se pueden poner más patrulleros? Obvio. Y ojalá el gobernador lo pueda lograr. Pero hay un camino. Es como la Ruta 6. Es bueno que ahora se pase a Ubasa. ¿Saben quién la creó? A Ubasa yo. Cuando recuperé una autopista que no habían hecho inversión en el sector privado, a Buenos Aires y La Plata. Y ahora es bueno, yo hice la Ruta 6, 180 kilómetros, y que el que venga pueda ahora mejorarla. Y eso es muy importante, que lo que está se pueda mejorar. Pero hubo un avance. A mí, obviamente, cuando implementamos las policías locales, que usted se acordará, Joaquín, la legislatura no me la aprobaba. Y yo firmé un decreto, y las creé por decreto. Y en los últimos meses de gestión, por la necesidad que tenía la gente... Discúlpeme, pero yo no coincido con esa política. No sé más aún si es de las políticas municipales, comunales. ¿Hay 40.000 efectivos? Sí, bueno, pero no coincido con eso. Si ahora le quieren dar forma de ley y las quieren consolidar. México acaba de disolverlas porque todas estaban comprometidas con el narcotráfico. Bueno, acá los intendentes la están pidiendo. En México existía lo mismo. Pero si hay individuos de la policía comprometidos con el narcotráfico, con el juego ilegal, que tengan todo el peso del castigo arriba de la ley. Ahora no vamos a disolver la policía porque hay una vinculación. Es muy distinto cuando hay una central de policía, cuando hay policías municipales, que es muy difícil de detectarlo desde una central de policía. ¿Pero sabe quién es el responsable de ese jefe de policía local? Los municipios con acuerdo del ministro de Seguridad. No es que el ministro de Seguridad reportan todo al mismo jefe de policía. Las policías locales en no México reportan. Fracasó, ¿eh? Acá lo hicimos distinto. Todas las policías comunales estaban vinculadas al narcotráfico. Tomando la experiencia de España, de México, y cada país es un mundo. No, México ya las disolvió. Bueno, acá los intendentes están pidiendo consolidarla, mejorar su capacitación. Y de hecho la gobernadora, que se sepa, está continuando y buscando mejorar esta política de policías locales. Pues lo haga usted o lo haga la gobernadora, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la experiencia en un país que ha sufrido y sufre el narcotráfico como México ha fracasado. Esa política ha fracasado. Daniel, ¿usted va a ser candidato a senador el próximo año? No estoy, le digo sinceramente, hoy mi oficina simbólicamente, ¿sabe cuál es? La calle. Son las escuelas, son las universidades. No, entonces no va a ser candidato, porque son nadie fábricas. recorre eso nada más que para recorrer. No, ¿sabe por qué? Por respetar la voluntad popular de 12.200.000 argentinos que ahora siento los tengo que defender. Que yo les dije en su momento, le digo, miren, yo pienso resolver estos problemas de esta manera. Este es el camino, la agenda del desarrollo, no la agenda del ajuste. La gente votó, la elección ya pasó, y yo ahora lo que busco, defender a esa gente que me acompañó y contribuir con otro 51%, muchos de los cuales hoy se ven sorprendidos, y mucha gente de clase media, reflejada en los pequeños y medianos comerciantes industriales, por las características
del deterioro de la actividad económica y del ajuste. Usted sabe que hay, no sé si una cuenta en redes sociales, otra que se llama Scioli 2019. Es decir, lo que le quiero preguntar es no solo si va a ser candidato a senador, sino si piensa volver a ser candidato a presidente del 2019. Mire, todo es absolutamente... a ver, yo tengo una gran vocación de poder, ¿cómo le puedo explicar? En este momento fue un gran desafío para mí, porque era demostrar hasta dónde llegaba mi compromiso político con el país. Pero ¿cómo voy a estar? Puedo hablar ahora del 2019, Joaquín, sería de una irresponsabilidad cuando estamos hablando de los temas que a la gente le interesa. Lo que le estoy preguntando es, en su imaginación personal, si le gustaría volver a ser candidato a presidente o no. Pero las cosas se analizan, se meditan, yo tengo que ver el contexto del país, tengo que ver mi fuerza política. Por supuesto que todo eso interviene, pero personalmente a usted, ¿le gustaría volver a ser candidato a presidente? Yo creo que... Cuando está solo en su casa, ¿le gustaría, cuando se ve en el futuro? Yo primero le diría otra cosa anterior. Yo me quedé angustiado, triste, con un vacío, por no haber tenido la oportunidad. Hice autocrítica. ¿Cómo? Trabajo también, ¿no? Sí, pero lo que más me preocupa, los miles y miles de puestos de trabajo y los miles y miles de poblados. Pero fundamentalmente... esa situación que uno siente, pues sentía que realmente que me había preparado toda la vida y podía hacer un gran trabajo y evitar muchas de estas cosas que estamos viendo. Entonces, usted dice, ¿mi vocación cómo está? Mi vocación está intacta. Sigo con esa voluntad, con esa garra que le pongo a la vida, todo. Y bueno, entonces, si puede, el deporte da revancha. Si puede, vuelve. El deporte da revancha. Y la política también puede dar revancha. Yo un día estaba muriéndome en el río, había perdido un brazo... Y le dije a mi copiloto, no te preocupes, y 3 años después fui campeón del mundo. Mire qué casualidad, ahora 3 años después la vuelta a la elección presidencial. ¿Qué le quiero decir con esto? Que va a volver. Y hay tantos casos de presidente. Que va a intentar volver a ser candidato. Hay tantos casos. Mire, Lula intentó 2 veces, Mitterrand 3 veces. Bueno, en Uruguay también. Me está yo lo que hay que decir, la circunstancia circunstancia y la vuelta de la vida. Pero acá hay muchas cosas antes, que son este día a día, que es lo que yo quisiera realmente colaborar para que esto se pueda revertir. Y no tengamos, tanto que se hablaba antes de la grieta. Si antes era la grieta, ahora estamos en la super grieta, Joaquín. Pues la mayor grieta en la sociedad... A ver, objetivamente, ¿sabe cuándo se da? Daniel, ¿Sabe cuándo se da? En las desigualdades sociales. Cuando los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Y esto es lo que me preocupa en estos momentos. Y esto es lo que espero que el presidente, aprovechando todos estos contactos y todas estas cuestiones internacionales, que generemos cada vez más interés. Y a mí me van a tener siempre para eso. A mí jamás me van a escuchar un comentario no constructivo de cara al país. Le hago una última pregunta. ¿Usted cree objetivamente que este gobierno, el de Macri, que fue amigo suyo durante mucho tiempo, no sé si lo sigue siendo? Yo separo la relación personal de la política. ¿Ha sido confrontativo como el de Cristina Kirchner? Pero, mira, hay formas y formas de confrontar. Una cosa es confrontar en el tono, en lo discursivo, en los modos, pero las decisiones políticas mejoran la distribución del ingreso, achican la brecha social. Y otra cosa por ahí, estar muy bien en el diálogo, en los modales, pero luego las decisiones que se van tomando en materia económica, cuando hay una gran concentración y transferencia de recursos, en detrimento de otros sectores, es lo que genera lo que se está viendo, por ejemplo, en la plaza del último viernes, donde sorprendió más de 200.000 personas que hubo, y en el día a día. Entonces esto es importante que se atienda. Y en esta democracia intensa, ¿yo sabe lo que estoy viendo? Menos mal que hay una democracia así de estas características y que el Frente Renovador tiene sus legisladores y el peronismo está haciendo su movimiento, porque lo exige y lo obliga al gobierno a corregir algunas cosas. Sí, claro. Si el gobierno hubiese seguido adelante con 1000% las tarifas. Eso es lo bueno de la democracia. Claro. Ahora, convengamos que hasta el 10 de diciembre no hubo eso, ¿no? Había otra manera de gobernar. Sí, sí. El Congreso votaba a mano alzada. Había otra manera de gobernar. Con aciertos, con errores, con avances, con retrocesos, con cosas pendientes. Pero ya pasó, porque aparte no se votaba a la expresidenta. Se votaba entre 2 candidatos, que uno proponía un camino y otro. Yo puedo adelgazar a una persona, me decía un médico y no le doy más de comer, va a adelgazar, va a estar débil. Y otra le va a dar una dieta nutricional,
va a adelgazar y va a estar fuerte. Yo que Argentina esté fuerte, y para que esté fuerte, ¿sabes lo que tiene que haber? Consumo interno. Tiene que haber, la gente tiene que llegar a fin de mes bien, y no lo que estamos viendo. Los intendentes lo ven en el día a día, cómo le aumenta la demanda en los comedores cuando habían vuelto los chicos a comer en su casa por la dignidad del empleo. Esto es lo que hay que cuidar. Estamos a tiempo. La Argentina tiene un potencial increíble. Y en eso quiero colaborar. Y en eso está el peronismo, en colaborar, en contribuir con eso. Le quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo es su relación con Macri ahora? Ahora, en este A ver, desde el punto de vista institucional, respetuoso por la investidura presidencial, y lo acabo de decir antes, yo siempre voy a defender la legitimidad, la Constitución, la voluntad democrática. Cuando tengo que comunicarme con él, me comunico. Y sigue ese trato, esa relación cordial, respetuosa, amable. Dos personas se conocen hace 30 años y que saben que esto es una circunstancia de responsabilidades distintas. Él con la legitimidad de haber ganado y yo con la legitimidad de quien sacó 49% con mis ideas. Y en esa confrontación que se ha visto en la campaña de ideas, jamás de agravios personales, eso siempre se va a mantener, por lo menos de mi parte, con la intención intacta. Ese es el nivel que hay que elevar la política. No puede uno desear que le vaya mal al otro para que me vaya bien. No, ¿cómo te ayudo? Y usted se acordará también que llamó la atención. ¿Dónde estaba yo el día que asume el presidente Macri? ¿Dónde estaba? En el Congreso. ¿O no? Sentado ahí, con todo el dolor obviamente interior que tenía, pero un acto institucional, un acto institucional que yo tenía que respetar. Pues de profundo valor para dar esa imagen que yo quería decir, bueno, hemos confrontado, acá estoy, Mauricio. Y al otro día, cuando él asume, ¿quién estaba en la Casa Rosada? Yo, ¿se acuerda que fue el primero que recibió? Y bueno, ¿por qué? Porque corresponde que las cosas sean así. Gracias. Gracias. Una pausa.